preguntémosle a nuestro invitado que es conocedor, porque él es, no por otra cosa, sino porque es un estudioso de estos temas y la cantidad de años que estuvo en el órgano legislativo, pues le permite tener más conocimiento y experiencia sobre este tema. Me refiero a don José Blandón, presidente del Partido Panameñista. Viene con una réplica también, pero quisiéramos también aprovechar su presencia para hablar de este tema. Don José Blandón, buenos días. Muy buenos días a todos, escuchando con mucha atención lo que están señalando. Mira, hay cosas que no son subjetivas ni están sujetas a ninguna discrecionalidad. Y una de ellas es el cumplimiento de la ley. Así es. El artículo 184, numeral 7 de la Constitución, dice cuándo el Ejecutivo debe presentar el proyecto de presupuesto a la Asamblea. En un año normal lo debe presentar dentro de los primeros 30 días de sesiones. Es decir, en julio. En un año en donde el gobierno toma posesión, como es este año 2024, se le da un margen mayor, porque el gobierno está empezando. Y son 40 días, en los primeros 40 días. Y vamos a hacer un poco de historia. En el año 2009, gobierno de Ricardo Martinelli, el proyecto de presupuesto se presentó el 7 de septiembre del 2009, el del presupuesto 2010. En el gobierno de Varela se presentó el 8 de septiembre del 2014. En el gobierno de Cortizo se presentó por Alexander, el ministro Alexander, el 12 de septiembre del 2019. En este gobierno, el ministro Chapman lo ha presentado el 7 de octubre, un mes después, incumpliendo con la Constitución. Y luego el presidente diciendo, tienen que aprobarlo antes del 31 de octubre porque yo no voy a convocar a sesiones extraordinarias, fue lo que dijo el jueves pasado. Eso está mal. Viola la Constitución y el Ejecutivo quiere poner a la Asamblea contra la pared diciéndole, apruebas antes del 31 de octubre o se queda el que yo presenté. Porque es que tengamos claro, si el Ejecutivo no convoca sesiones extraordinarias, ya en donde quedó el 31 de octubre es donde quedó. Y si no se vota, queda el proyecto que presentó el Ejecutivo. Y si se rechaza, queda se prorroga el del 2024. Entonces, aquí lo que está mal de fondo y desde un principio es que el Ministerio de Economía y Finanzas haya presentado el presupuesto más del doble del tiempo que la Constitución obliga al presidente de la República a presentarlo. Y frente a esa realidad, ¿qué hace? Y bueno, es que el problema, profesor, y quienes me están escuchando, es el precedente que se sienta. Es que esto nunca había pasado. Entonces, imagínense por un momento que el Ejecutivo el próximo año dice, tú sabes, me salió bien la jugada, ahora lo voy a presentar el 20 de octubre. Y le voy a decir a la Asamblea que tienen 11 días para discutir el presupuesto. Cuando el reglamento interno de la Asamblea dice que el primer debate hay 30 días, y ya el 7 de octubre era imposible que hubiese el primer debate de 30 días que dice el reglamento interno de la Asamblea, que es ley de la República, ya era imposible hacerlo sin convocar a sesiones extraordinarias. Es que eso es lo que está mal. Y aquí hay un montón de gente aceptándolo y diciendo, no, es que como encontró un presupuesto abultado, con deuda, todos los gobiernos dicen lo mismo. Todos los gobiernos dicen lo mismo. Entonces, si tú me dices a mí, si tú me dices a mí que tú requerías el doble del tiempo que la Constitución te da para presentar el presupuesto, entonces, ¿cómo tú le exiges a la Asamblea que en la mitad del tiempo en que la Asamblea debe discutir el presupuesto, ellos tienen que aprobar lo que a ti te tomó el doble del tiempo preparar? A ver, yo le voy a decir algo sin demeritar el argumento que usted da, porque es válido y hay que señalar cuando se viola la Constitución. Eso es una realidad. Ahora bien, la pregunta es, ¿debemos enfocarnos en que el presupuesto se entregó tarde o en que el eje del mal en la Asamblea está tratando de meter goles para abultar el mismo? Es que tú me perdonas, Gonzalo, pero el presupuesto que se presentó el 7 de octubre de 26.000 millones
estaba violando la ley. ¿Tú estás de acuerdo con que se viola la ley? No, por No, supuesto entonces, que no. bueno, espérate. No, pero yo quiero- Vamos a partir de ahí. Estaba violando la ley y el Ejecutivo pudo, si Chapman y el presidente Mulino no están de acuerdo con el 7% del PIB para educación y tienen la iniciativa legislativa para proponer reformar o incluso derogar esa ley. ¿Lo hicieron? No lo hicieron. Entonces no está a la discreción de ellos decidir si la cumplen o no la cumplen. Pero, señor Igual que Neto, todas las otras leyes. Entonces ellos pudieron modificarlo y no lo hicieron. Entonces, pero vamos a los aumentos. El presupuesto entre el que presentó el 7 de octubre y el que presenta el 25 de octubre aumentó en 4.000 millones. ¿Cuánto aumentó el presupuesto de la Asamblea? 10 millones. 10 millones, según. 10 de esos 4.000 millones. ¿Cuál es el grueso de esos 4.000 millones? Cumplir con la ley que establece el 7% del PIB para educación. ¿Eso fue un chantaje de la Asamblea? No, fue una ley que la estaban violando. ¿Cuáles fueron los otros aumentos? Vamos al detalle, Gonzalo, porque se puede decir muchas cosas aquí. El 7 de octubre, el proyecto de presupuesto que presentó el ministro Chapman le daba al Ministerio de Obras Públicas 4.9 millones de inversión. Eso no daba para pagar los compromisos del gobierno con los proyectos en ejecución, de seguimiento, de continuidad. Hay proyectos como la carretera en Darién, que no se iba a poder pagar nada el próximo año. Hay proyectos como el de Santiago-Santa Fe, que no se iba a poder pagar nada el próximo año porque no contemplaron un real para pagar esos compromisos. ¿Qué presentó el ministro Chapman el 15 de octubre? Por insistencia del gabinete, no de la Asamblea, el presupuesto real que debían darle de inversión al Ministerio de Obras Públicas, 872 millones. Solo en ese renglón hay 861 millones más de los 4.000. Ahí, en el MOP, hay 867. Ministerio de Vivienda. Presentaron un presupuesto de inversión el 7 de octubre de 3.4 millones de dólares para el Ministerio de Vivienda. Ni techo ni esperanza iba a haber. ¿Cuál es el presupuesto que le presentaron al MIBI de inversión en 15 de octubre? 8 días después, 103 millones, 100 millones más. Solo en esas dos instituciones, Gonzalo, hay 1.000 millones de dólares más. Y eso no fue la Asamblea, fue el mismo gabinete que les dio. Usted me están presentando un presupuesto de inversión que es absurdo y que no fue, ojo, y que no fue el que discutieron en el gabinete. Entonces, y Chapman nos dice, es que alguien me metió gol. Discúlpame, tú fuiste el que presentó el presupuesto a la Asamblea. Si tú me estás diciendo que alguien te metió gol entre lo que se aprobó en el gabinete y lo que se presentó a la Asamblea, el único responsable de eso eres tú. Ok, pero un tema aquí. Vamos a hablar más allá de la situación del país, ¿no? Porque estamos hablando, por un lado hay un componente político, pero aquí hay una realidad económica. Punto. O sea, y esta realidad económica también es una cosa objetiva. Yo concuerdo que a mí la estrategia tampoco me gusta, porque yo creo en la institucional del país y siento que aquí se está jugando con eso. O sea, no quiero poner en esto en duda, pero también hay que entender la realidad del país. Y en Panamá hay miedo, incluso en el último informe que da Berkeley, que el déficit aumenta el 6%, donde en gran parte es por las famosas leyes especiales, porque le da poca flexibilidad de margen al ajustar el presupuesto a la realidad del país. Con un deterioro de la calidad fiscal del país, con la idea de que si había alguna esperanza que no nos bajaran no nos quitaran el grado de inversión los últimos 2 que faltan, con este presupuesto probablemente se esfuma nuestra última oportunidad de no perder el grado de inversión. ¿Qué hacemos? Porque políticamente no parece haber mucho apetito tampoco para realmente hacer los ajustes que el país necesita, porque su situación económica cambió, se deterioró. Lo dijimos en el 23, que esto venía en el 24. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace el Ejecutivo? ¿Qué hace el Legislativo? ¿Cómo podemos ponernos de acuerdo para entender la realidad económica del país entonces? Es que yo, de nuevo, difiero en el relato que se ha querido hacer de que aquí el gobierno quiso ser responsable y la Asamblea les obligó a subir el presupuesto. El gobierno ha sido muy... Pero el vamos gobierno a decirlo de los dos lados, pues. El gobierno es el principal responsable de lo que está ocurriendo. Y esto no es un planteamiento político, esto es real, porque los que incumplieron la Constitución fue el órgano ejecutivo. Los que incumplieron las leyes al presentar el proyecto de ley fue el órgano ejecutivo. No fue más nadie, fue el órgano ejecutivo. Yo sé que
y a mí no me cae mal Chapman, y yo pienso que es un tipo inteligente, pero por eso mismo yo no entiendo y no puedo justificar la cantidad de errores garrafales que han hecho. Porque vamos a una cuestión. En años anteriores, cuando se ha sabido que no se puede cumplir con la ley de responsabilidad fiscal, ¿qué hace un ministro de Economía y Finanzas? Presenta una reforma a la ley de responsabilidad fiscal antes de presentar el proyecto de ley de presupuesto. ¿Qué hizo Chapman? Presentó el proyecto de presupuesto y después presentan la ley de responsabilidad fiscal. Y el proyecto de presupuesto no cumplía con la ley vigente. Entonces, ¿eso es culpa de quién? Es culpa de él, es culpa del Ejecutivo. Entonces, lo que está pasando ahora mismo en que los medios internacionales y las calificadoras nos han bajado el valor de los bonos, es Los porque el mercados, Ejecutivo... eso es los mercados, Sí, no es la calificadora, sí, es el mercado. el Ejecutivo presenta un proyecto de ley de 26.000 millones y le dice al país que ese es el presupuesto, pero no le dice luego a todos los demás, me equivoqué, es que yo presenté un proyecto sin cumplir con la ley. Lo que dice es que la Asamblea les obligó, que la Asamblea los chantajeó. Y entonces, ¿qué reportan los medios internacionales? El Ejecutivo no tiene control de la Asamblea. Lo tiene. Pero, doctor Si los Blandón, está obligando a presentar, aprobar un proyecto de presupuesto cuando lo que debieron hacer fue convocar a sesiones extraordinarias. Aquí quien está chantajeando no es la Asamblea al Ejecutivo, es el Ejecutivo a la Asamblea. pero doctor Blandón, entonces yo sí le hago una pregunta, porque yo veo una defensa ante la Asamblea y es válida, pero a usted no le da un sinsabor o no le genera un sinsabor cómo se aprobó el presupuesto en la comisión. Por supuesto Porque que sí, pero por supuesto hay que que sí, señalarlo. O sea, el cómo la pero Asamblea... ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre eso, Gonzalo? Por presiones del Ejecutivo, porque el Ejecutivo le estaba diciendo, si ustedes no aprueban esto antes del 31 de octubre, yo hago lo que me dé la gana, no convoco sesiones extraordinarias y apruebo el que yo quiera. Hombre, vamos a eso. ¿Me explico? Porque si la Asamblea, Gonzalo, si la Asamblea quisiera más presupuesto, ¿sabes lo que hace la Asamblea? Rechaza el presupuesto. Porque tú sabes qué es lo que pasa si la Asamblea rechaza el presupuesto. El presupuesto de la Asamblea no va a ser de 90 millones, va a ser de 200 millones, que es el que está en el 2024. Entonces, tú ves cómo se cae la lógica de que esa lógica de que lo que la Asamblea estaba buscando más plata. Si la Asamblea estuviese buscando más plata, rechaza el presupuesto. Entonces, ¿quiénes están obligando a que el presupuesto se apruebe en la forma en que se ha aprobado y se está aprobando antes del 31 de octubre? El presidente y el ministro Chapman. Entonces, no le queramos quitar la responsabilidad que tienen de lo que está ocurriendo y que ha sido una total irresponsabilidad, porque primero ha afectado la imagen de los bonos y del financiero del país, la actuación de ellos. Y segundo, ha enturbiado innecesariamente el ambiente político del país, porque la discusión del presupuesto no debía generar la controversia que está generando ahora mismo. Pero dicho eso, y agradeciendo además las explicaciones importantes e interesantes que está haciendo José Blandón, y por eso lo dije en la introducción, conoce estos temas muy bien, le mete estudio y además, en mi opinión, las críticas que hace son muy responsables. ¿Qué hace y cómo analiza José Blandón? Porque usted ha vivido eso en algún momento de su vida política. Cuando tú confrontas lo que te dice la ley con la realidad. Ya me queda claro la explicación que usted nos acaba de dar, tanto desde el punto de vista constitucional como desde el punto de vista de la ley ordinaria. ¿Cómo enfrentas la realidad? Bueno, este es un gobierno que, reitero, tiene mayoría en la Asamblea. Lo ha demostrado en la práctica. Entonces, si tú no podías cumplir con la ley de responsabilidad fiscal, tú tuviste julio, agosto y septiembre para reformar esa ley. Si tú estabas en desacuerdo con el 7% del PIB para educación, porque te parecía excesivo, tú tenías julio, agosto y septiembre para reformar esa ley. Si tú creías que había alguna otra ley que te estaba estableciendo restricciones indebidas, tenías 3 meses para haber propuesto la reforma. No lo hiciste. A ver, ahora usted me lleva a una pregunta política que yo estaba guardando para más adelante, pero ya planteó un tema. Dice,
el gobierno tiene mayoría en la Asamblea. Cuidado, los diputados del Partido Panameñista son parte de esa mayoría de la Asamblea desde julio hasta todavía hoy y mañana pareciera. Entonces, ¿por dónde agarramos esto? Mira, yo no estoy de acuerdo con la actuación de los diputados panameñistas en la Comisión de Presupuesto. Y ese es un debate que hay al interno del partido, y recordemos que el Partido Panameñista ha estado reuniendo a su directorio nacional para ver el proceso de renovación del partido. Y nosotros tenemos convocada ya una convención extraordinaria para marzo del próximo año. Y hay un debate al interno entre cuál es el rol que debe jugar el partido, entre quienes están en una actitud de colaboracionismo abierto con el gobierno y casi que dice la alianza de gobierno, como el caso de la expresidenta Moscoso, y los que creemos que el rol del partido es jugar oposición sin que eso signifique estar en contra de todo lo que proponga el gobierno. Por ejemplo, nosotros estamos a favor del tren Panamá-David. De hecho, el estudio de prefactibilidad se hizo en un gobierno panameñista, y en la propuesta de plan de gobierno del 2019 y del 2024 estuvo hacer el tren Panamá-David. Así que nosotros estamos de acuerdo con que el gobierno proponga hacer ese proyecto. Por dar un ejemplo, o sea, ser oposición no es oponerse a todo, pero aún estando de acuerdo con el presupuesto como está ahora mismo, tú tienes que, como parte de una institución, defender la institucionalidad y la independencia de esa institución. Y lo que no podemos estar de acuerdo, y lo que yo nunca podré estar de acuerdo como alguien que cree en el rol de la Asamblea, es que la Asamblea ceda a la presión y al chantaje del Ejecutivo, que presenta el presupuesto tarde y luego le dice a la Asamblea, lo tienes que aprobar antes del 31 de octubre, si no, es lo que yo diga según la Constitución. Y ojo, que el presupuesto inicial lo presentó el 7, pero el mismo ministro lo retira y lo vuelve a presentar el 15 de octubre. O sea, el presupuesto que estamos discutiendo ahora mismo es el del 15 de octubre. O sea, la Asamblea va a tener 15 días para discutir un presupuesto de 30.000 millones que empezó en 26.000 y termina en 30.000. 15 días. Lo que yo quiero decir es que nadie se está preocupando, que esto nunca había pasado en Panamá. Nunca había pasado que un presupuesto se discutiera y se aprobara en la Asamblea en 15 días. Para que el Ejecutivo encima diga que es que la Asamblea lo está chantajeando. Le están haciendo un favor y están cediendo a sus presiones. Los escenarios que usted sabe perfectamente bien son que la Asamblea lo rechace, que la Asamblea lo apruebe o que la Asamblea no lo vote. Y cada uno de esos escenarios tiene una implicación diferente. ¿Qué prevé José Blandón que vaya a ocurrir? Yo, como está la cosa, la Asamblea lo va a votar y lo va a aprobar, la mayoría. Y yo te reitero, si la bancada nuestra hubiese votado a favor del presupuesto, cumplida con todas las vistas presupuestarias y demás, yo no tendría mayor objeción ni crítica que hacerles. Aquí el problema es que se han saltado por encima de la Constitución, por encima del reglamento interno y por encima del derecho y la obligación que tiene la Asamblea de hacer las vistas presupuestarias y de poder cuestionar y fiscalizar institución por institución cómo se va a invertir los dineros del pueblo panameño en el año 2025. Porque te digo algo, si aquí todos coincidimos en que había que hacer austero y que había que hacer recortes, el proyecto que se presentó el 7 de octubre era un presupuesto en que se aumentaba el gasto de funcionamiento en 400 millones y se disminuía la inversión. Eso no es austeridad. La austeridad hubiese sido recortar los gastos de funcionamiento. Nunca los recortaron. Bien. El tema está caliente, está vigente. La Asamblea sesionó toda esta madrugada, va a reiniciar a las 11 y pasada de la mañana y seguiremos a la expectativa de que, bueno, qué es lo que va a ocurrir. Mientras eso ocurre, José Blandón dice, yo tengo una réplica, algo que se dijo ayer. Sí. Mire, profesor,
ayer estuvo el representante de Bellavista y él afirmó algo sobre mi gestión en la alcaldía que no es cierto. Y yo entiendo que a él eso es lo que le han dicho de la actual administración municipal. Pero si él se documenta mejor, sabrá que no le están diciendo la verdad. Y vamos a explicar, porque también a veces hay gente que opina y parece no entender algunos conceptos. El presupuesto de descentralización, que es el que viene del impuesto de inmueble, y que a los municipios se le distribuye lo que se recauda el año anterior. Y vamos por un momento de nuevo al tema del presupuesto. El presupuesto 2025 debía reflejar en descentralización lo que se recauda en el 2024 en concepto de impuesto de inmueble. Eso no es sobre ingresos futuros, es sobre lo recaudado el año anterior. Y eso es una cifra conocida, cierta. Entonces, ese presupuesto del impuesto de inmueble, dice la ley que el 90% en el caso del municipio de Panamá va para inversión y el 10% para funcionamiento. El presupuesto de inversión lo administra la alcaldía de Panamá, el alcalde. Y es la alcaldía quien licita esas cosas. Al momento de aprobar el plan de inversión anual de la descentralización, se llegan a acuerdos entre el alcalde y los representantes de corregimiento de qué porcentaje de ese presupuesto se va a dejar a que los corregimientos a través de las consultas ciudadanas asignen proyectos. En mi periodo, juntas comunales como la de Bellavista tenían entre 350,000 a 400,000 dólares anuales para invertir. En ese periodo, en una consulta ciudadana que se hizo en el Parque Urracá, se acordó por la comunidad hacer el proyecto de inversión de mejoras al Parque Urracá. Ese proyecto salía en más de lo que le correspondía a la Junta Comunal de Bellavista por el periodo 2016-2019 en el que fuimos nosotros alcalde. Digo 2016 porque la descentralización empezó en el 2016, no en el 2014 cuando inició mi periodo. Y nosotros dijimos allí, nosotros vamos a poner la parte adicional que haga falta más allá del presupuesto que le corresponde a la Junta Comunal de Bellavista. Y así se hizo. Tan es así que en el periodo siguiente de José Luis Fábrega se le reconocía a la Junta Comunal de Bellavista cerca de $1 millón, porque en el periodo de Fábrega lo que era 300,000 por año a las juntas comunales. Cerca de 1.200.000 a la Junta Comunal de Bellavista. Pero por la diferencia de Fábrega con Ricky Domínguez nunca le licitó esa plata. Entonces ahora en esta administración ellos se han venido con una historia de que a pesar de que la alcaldía puso la plata, ellos no están reconociendo que la alcaldía puso la plata, sino que ellos están diciendo el proyecto costó 2 millones y esos 2 millones eran de la consulta de la Junta Comunal de Bellavista y entonces esa plata toda era de la Junta Comunal y te descuento lo otro y entonces ahora tú me debes plata a mí. O sea que le están echando mal el cuento. Sí, es que eso no es así. Ya el proyecto del Parque Urracá se pagó y se pagó con un fondo del municipio. Lo que correspondía que la alcaldía pagara. Moraleja de historia, revise bien la información antes de darla. Sí. Es que por situaciones como esa es que se ha generado controversias innecesarias entre la alcaldía y el consejo municipal. Y básicamente, cuando tú hablas con los representantes de corregimiento de distintos partidos, todos identifican como la fuente de ese conflicto al vicealcalde y hasta hace poco secretario general, por esas interpretaciones antojadizas de la ley. Él llegó a decir en una declaración pública que los representantes no debían tener presupuesto de inversión. Y eso está en la ley de gobiernos locales, que las juntas comunales tienen presupuesto de inversión. Bueno, óigame, yo voy a aprovechar este tema antes de finalizar los minutos que nos ha dado José Blandón para hacer una pregunta
muy puntual, aunque va a parecer una pregunta loca, cuando apenas estamos a 30 de octubre de 2024. Con todo lo que los panameños que vivimos en la ciudad capital hemos visto de las dos últimas administraciones, y ya sabiendo que José Blandón como presidente del Partido Panameñista ha iniciado un proceso de reestructuración del panameñismo que lo incluye a él mismo, podríamos pensar que José Blandón podría evaluar, acariciar la idea de volver a la alcaldía de Panamá en el 2029. Bueno, usted, profesor, lo ha dicho bien claro, ¿no? Es muy temprano para hablar de esas cosas. Lo que sí puedo decir es que, como ya lo he demostrado, voy a seguir políticamente activo y uno mantiene las aspiraciones de participar en el 2029 en la elección. ¿Cómo, en qué, si al final lo voy a hacer o no? Depende de lo que pase en los próximos años. Todavía esto está muy temprano. Pero usted y yo sabemos que una campaña de una alcaldía de Panamá, que es una presidencia chiquita, también requiere mucho tiempo de organización previa. Lo cierto es que, y no tengo yo por qué aquí entrar en un proceso de adulación que no es mi personalidad ni tampoco es la de Blandón, sí es cierto que los capitalinos hemos visto un antes y un después de la alcaldía de Blandón. Bueno, Eso sí es claro, una realidad objetiva. Una realidad objetivamente. objetiva, que no tiene nada que ver con partidismo ni nada que se le parezca. Es una realidad objetiva. Vimos los alcaldes antes de Blandón y hemos visto los dos alcaldes después de Blandón, y sí, hay un antes y un después, indiscutiblemente. Pero bueno, esas son cavilaciones políticas que no nos tocan Pero a entonces le nosotros. puedo hacer una pregunta al exalcalde, profesor. Rápidamente, Por favor. Exalcalde, ¿le preocupa la gestión del señor Mayer Misrachi con lo poco que ha visto hasta el momento? Bueno, mira, te digo, si uno compara a Mayer con Fábrega, prefiero mil veces a lo que ha hecho Mayer hasta ahora de lo que hizo o dejó de hacer Fábrega, ¿no? pero ¿qué es lo que ha Sin hecho embargo, Mayer? digo, por lo menos ha mostrado más proactividad, digamos, hombre. Han sido cosas más de forma que de fondo, Claro. pero creo que ha sido más proactivo y ha aprovechado bien una ventaja que él tiene, que es el alcance que tiene en redes sociales, ¿no? Redes Y lo que sociales, sí. y lo que le permite eso en relacionamiento con la empresa privada. Lo que me preocupa es, uno, el enfoque tan personalista que ha tenido. Incluso tú ves, ahí está anunciando unas dianas y no son las dianas de la alcaldía. Ni siquiera tienen el logo de la alcaldía, dice las dianas del Chacalde. Entonces yo me pregunto si hay fondo de la alcaldía metida o no, porque si hay fondo de la alcaldía, todavía está vigente un decreto que fue el primero que yo aprobé cuando fui alcalde, en que los recursos del municipio no pueden ir enfocados en promover la figura de nadie, ni siquiera del propio alcalde. Entonces, esa es una preocupación. Uno, ese excesivo personalismo. Segundo, el tema de las controversias. O sea, estamos en el cuarto mes de gestión y ya está peleado con el vicealcalde, ya está peleado con el consejo municipal, y eso no augura buenas cosas a futuro, por ejemplo, para la discusión del presupuesto municipal del próximo año. Y luego que yo veo muchos planteamientos de inteligencia artificial y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, pero el esfuerzo de la alcaldía tiene una cotidianidad del tema de los habitantes de la calle, el tema de la planificación urbana, el tema de los trámites legales. Te voy a dar un ejemplo. Hay una corregiduría de descarga que están viendo los casos que no pasaron a los jueces de paz. Ahí hace mes y medio votaron al corregidor de descarga que había, no han nombrado nuevo, y están todos los procesos parados. Entonces, muy bonito que tú me estés hablando que estoy haciendo esto, que estoy sembrando este árbol, que estoy manguereando esta calle, pero la parte administrativa de la alcaldía está abandonada. Bueno, esto apenas comienza. Vamos a ver cómo continúa. Don José Blandón, muchas gracias por darnos este tiempo, muy amable. A la orden. 7